Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación en Jalisco, a quien tenemos hoy en esta entrevista. Secretario, gracias por permitirnos esta entrevista. Al contrario, Efraín, gracias y un gusto de conversar contigo. Secretario, platícanos sobre qué es Recrea Digital. Bueno, Recrea Digital es el brazo, el canal, la manera de distribuir contenido educativo principalmente para los jaliscienses, evidentemente para los niños y niñas que estudian la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, también contenidos de preparatoria para nuestro nivel de educación media superior y también para los padres de familia y profesores. Es decir, toda la comunidad educativa de Jalisco puede tener en un canal de distribución electrónico distintos contenidos multimedia. En Recrea Digital, un maestro, por ejemplo, puede encontrar proyectos integradores, que es la tendencia en educación que te permite a través de un proyecto poder tratar distintos elementos de un contenido, de un programa de estudio, y esos elementos pueden ir desde videos, notas técnicas, instrumentos de valoración, actividades para que los niños ejerciten aquello que estás queriendo provocar en el aprendizaje, en fin, todo lo que un profesor puede utilizar en una sesión de clase, en una sesión virtual, en una técnica de aula invertida también, de que el niño o la niña investiguen en casa y que vengan al grupo a expresar aquello que aprendieron o hacer ejercicios colaborativos o dinámicos, debates, exposiciones y demás. Lo podríamos también sintetizar como un repositorio de distintos medios para mejorar la educación de un sistema educativo de Jalisco. Después de la pandemia, Jalisco se vio inmerso en esta necesidad de crear este sistema híbrido, por así llamarlo, de la educación. Ahí es donde nace Recrea Digital. Fíjate que nace un poco antes, Efraín. Nosotros empezamos a darnos cuenta desde hace 5 años que era indispensable que un sistema educativo moderno se apoyara de la tecnología. Es el espacio donde los niños y las niñas pasan buena parte de su tiempo, no digamos los jóvenes. Sabemos que hoy el contenido se consume distinto y hablo el de esparcimiento, pero también hablo el académico o el deportivo, en los amigos, es decir, están en contacto con los amigos, con los familiares, se vuelve costumbre y cada vez más intensa el usar el dispositivo móvil, por ejemplo. Ver la pantalla vertical es algo que si eso lo hubiéramos pensado hace unos años, no lo hubiéramos concebido como que era lo más adecuado, ¿no? Por poner un ejemplo, hoy se diseñan hasta contenidos específicos para que sean breves, para que se puedan ver en ese tipo de dispositivos y que en un espacio de tiempo se puedan saltar de temáticas. Hoy eso es lo que hacen los consumidores de contenido y la educación no se puede alejar de eso. Si bien no tiene por qué imitar exactamente lo que hacen estas plataformas, hay que tener conciencia pedagógica que tengo que cambiar la didáctica de tal manera que pueda atender a esas personas. Es indispensable para la educación poder motivar, poder atraer la atención y eso es una manera de hacerlo. Eso no quita que prácticas que han sido efectivas toda la vida se borren, ¿no? Es algo que precisamente estamos fomentando la formación de nuestros maestros de manera constante. En Jalisco han respondido bastante bien los maestros y en ese sentido, cuando comenzamos este proyecto educativo, Recrea Digital parte de un proyecto educativo que se llama Recrea. Recrea tiene 7 líneas estratégicas. Una de esas líneas estratégicas es lo referente a la transformación digital y dentro de esa transformación digital es donde está todo este esquema de Recrea Digital. Recrea es más amplio, evidentemente es un proyecto que incluye la formación de los docentes, padres de familia, cambio en la infraestructura de nuestras escuelas, mejorar radicalmente las condiciones de las escuelas en el aspecto no solo de infraestructura física, edificios, sino también mobiliario, conectividad y todo lo necesario para que se puedan suscitar buenas actividades de aprendizaje. También tenemos una línea especializada en la articulación y la vinculación. Por ejemplo, hoy es ya reconocido por la UNESCO, aunque Recrea lo vio 3, 4 años antes de que la UNESCO hiciera esta recomendación en su tercer informe o reporte de recomendaciones hacia los sistemas educativos globales, insistía mucho
en que tienes que involucrar a toda la comunidad que está fuera de la escuela, no ver solo la escuela como el ente o el sitio donde las personas viven procesos educativos, sino en todo el entorno en el que se mueve el alumno. Los fines de semana, en una actividad recreativa, vacacional, los niños aprenden en el tiempo vespertino, si practican actividades de todo tipo, estamos aprendiendo cuando vemos televisión, en todo momento. Y en ese sentido, la articulación y la vinculación es muy importante porque tienes más grupos de interés a los que puedes involucrar. Los medios de comunicación son un ejemplo, los sectores empresariales son otro, nos ayudan sobre todo en cuestiones de educación dual, pero también en fomentar áreas de interés para los alumnos que después se convierten también en interés de las empresas, como es el tema de fomentar la ciencia, la tecnología y la ingeniería en los pequeñitos, y eso le llamamos una estrategia de sembrar ingenieros, porque si las empresas nos ayudan a hacer más atractiva estas áreas de conocimiento, sin duda vamos a despertar vocaciones para que se interesen los estudiantes después en estudiar ingenierías o aspectos técnicos, que a su vez en la economía de Jalisco sabemos que hace mucha falta. Entonces, es un programa muy integral. El programa Recrea sería lo análogo a una nación como México, a su modelo educativo. Hoy se está hablando mucho de la nueva escuela mexicana. Ese es un modelo educativo que en el caso mexicano, por ley constitucional, le aplica a toda la República Mexicana y sus estados, obviamente, y los estados podemos hacer este tipo de proyectos que nos permiten, entre otras cosas, tropicalizar ese modelo, por supuesto, pero sobre todo darle la oportunidad a los estados de poder brindar una educación que se alinee a las necesidades muy particulares del sector productivo, social y económico en general. Obviamente, eh, llegar a toda esta estrategia implica también darle las herramientas a los docentes. Claro. Hoy Jalisco es el primer estado que dota de esas herramientas ya con computadoras para los docentes y con toda una tecnología detrás de esto de la marca Google que se ha realizado. Sí. Sí, fíjate que justo en estas semanas, en estos días, hoy, venimos de hecho de un evento donde entregamos en uno de los municipios de Jalisco, en Zapopan, uno de los más grandes, 2.500 computadoras a maestros. En Jalisco, en cosa de pocos días, todos los maestros de educación primaria que están frente a grupo van a tener una computadora de última generación con esas características que refieres, que son computadoras que se alinean con una plataforma como la es Google for Education, como es toda la paquetería que tiene esta empresa para brindarle productividad no solo a escuelas, a empresas de todo tipo, porque les proporciona pues el software en línea con el que puedes trabajar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, lo clásico que se trabaja en una paquetería de este tipo, pero además con Google, en el caso de escuelas, podemos utilizar herramientas muy específicas para la educación, como lo es las aulas virtuales. Google Classroom, por ejemplo, es una plataforma muy sencilla, pero a la vez muy potente para que los maestros puedan tener clases mixtas, a distancia, incluso en el mismo salón de clases, donde pueden combinar dispositivos de todo tipo, desde celulares para que los alumnos contesten un quiz o los papás una encuesta, mandarles información, hacer valoraciones, exámenes, etcétera. Y bueno, esto es solo una parte de lo que nuestra estrategia digital incluye. Google en este caso, pues una decisión bastante lógica cuando tú te pones a estudiar, porque es una de las plataformas más usadas en universidades. Al final de cuentas, todos los alumnos de educación básica tienden a esa oportunidad, algunos incluso al emprendimiento. También son herramientas que te ayudan para el emprendimiento o para trabajar en una organización, porque son las herramientas que se necesitan para colaborar. Hoy ya todos estamos familiarizados con construir documentos de manera remota o incluso estando a unos metros de distancia, pero cada quien en su pantalla haciendo las contribuciones necesarias. Y qué interesante es que los niños utilicen exactamente las mismas herramientas desde sus procesos primeros de formación y que también puedan beneficiarse
de unas plataformas que evolucionan todo el tiempo. En el pasado no muy lejano, cuando tú comprabas una herramienta educativa, comprabas como la licencia y tenías los primeros meses la garantía que tenías la plataforma más moderna. Pero la obsolescencia en tecnología, tú sabes que es muy rápida y después te obligaba a que en 2 o 3 años tuvieras que comprar una nueva licencia para poder tener esos beneficios. En esta alianza con Google, pues eso se da todos los días. Ellos constantemente están lanzando versiones beta que el sistema educativo puede utilizar. Al sistema educativo lo tratan con un beneficio diferenciado muy importante. Por ejemplo, en nuestro caso, los maestros no tienen límite en lo que pueden subir en tema de espacio al disco duro, bueno, al disco virtual o el que está en dispositivos, en servidores. No tienen límites sobre un montón de aspectos que ordinariamente sí la restringen al particular, o que si quieres tener esos beneficios, tendrías que pagar unos licenciamientos muy caros. En fin, eso es solo uno de los elementos. Esto no tendría sentido si no trabajas también en temas de conectividad. Jalisco es un estado que ha hecho un esfuerzo muy importante del orden de 4,000 millones de pesos para contar con una estructura de conectividad propia que parte de dotar a través de fibra óptica estas velocidades y anchos de banda a todos los rincones del estado, y con una mezcla de tecnología de microondas para poder llegar a lugares remotos, o de satélites, que también hay que decir que, por ejemplo, los satélites que estamos poniendo más recientemente en funcionamiento en las escuelas remotas son de última tecnología, son satélites de órbita baja que te dan también más velocidad, más ancho de banda, y eso pues ya va siendo todo este escenario de Recrea Digital. La plataforma, que sería la autopista, el canal, los contenidos, que también hay que decir que Jalisco tiene 3 años con la creación de contenidos propios de manera muy intensiva, pero también ha hecho una curaduría de buenos contenidos gratuitos que están por todo el mundo, ordenados para que los maestros lo puedan utilizar. Hoy que estamos hablando de una reforma curricular, los tenemos listos con la versión pasada, que estaba vigente antes del verano. O sea, hay mucha polémica sobre qué va a pasar con los libros de texto, el programa, etcétera, pero ya Recrea está preparado para que cuando se empiece a instaurar el próximo programa de estudios, se alinean esos elementos educativos, los proyectos se mantienen vigentes y el maestro en este próximo ciclo escolar los puede utilizar. Y bueno, podría hablarte de otras vertientes más específicas, como las que tienen que ver con la formación docente o la de padres de familia. En esta última contamos con más de 50 cursos para padres de familia que más o menos siguen esta misma lógica de los proyectos integradores. Son cursos modulares, breves, que te pueden enseñar a tener en la familia comunicación asertiva o estar atento ante situaciones de riesgo, temas de prevención de drogadicción, cómo mejorar la comunicación con los hijos, etcétera, etcétera. Y estos 50 cursos tú los vas alineando en función a rutas de aprendizaje que nosotros mismos te sugerimos. Por ejemplo, para familias que tienen hijos en edad preescolar o los tienen en la edad de la adolescencia, obviamente las sugerencias de la ruta son diferentes. Y bueno, pues es un esfuerzo que arrancamos hace 4 años. Nos viene muy bien en este año quinto que va a comenzar por la reforma nacional y que no se va a parar porque el proyecto se hizo cara al 2040. Se hizo en el 2019 pensando en cómo queremos estar en el 2040. Y claro, pues no todo lo controlas. Y eso nos hizo también prever que cada año le pudiéramos hacer ajustes a Recrea. Cuando surgió Recrea, por ejemplo, la pandemia ni se imaginaba. Llega la pandemia y vamos en el año 1, entrando al segundo año de Recrea, y fue más fácil ajustarnos a esa nueva realidad porque ya teníamos un proyecto. Y justo esos elementos digitales que comenzaron antes de la pandemia son los que nos permitieron actuar muy rápido. Jalisco actuó muy rápido en escuelas en la pandemia, paramos rápido para poder preparar el sistema de salud y pues las estadísticas no mienten. Afortunadamente aquí murió menos personas que las que murieron en otros lados porque no hubo saturación de hospitales, se pudo dar una atención médica adecuada. Y ya que esto se controló, también fuimos el primer estado en regresar a clases presenciales. Lo hicimos de manera gradual, pero muy determinada. Primero con entrevistas personales muy rápidas, después con grupos de 9 alumnos, después
con la mitad del grupo y después ya todos, sobre todo cuando se demostró que en las escuelas no eran un lugar de contagio y demás. Bueno, esto requiere hacer ajustes al programa que he mencionado, al proyecto educativo, y por eso es que cada año tenemos unas técnicas para ir ajustando lo que viene. Así fue como surgió Recrea Familia. Primero surgieron 6 estrategias y después vimos indispensable atender también a los primeros educadores de nuestros alumnos, que no somos nosotros de escuela, son los papás. Entonces, cuando tienes formación en padres de familia, en sintonía con la escuela, pues la probabilidad de acertar es mucho mayor. Y de eso se trata, ¿no? De ir optimizando el proyecto conforme pasa el tiempo. Otra de las vertientes de Recrea es la famosa entrega de útiles escolares, mochilas y uniformes. Sí. Ya se han entregado todos los paquetes escolares a esta altura. Sí, los paquetes que van destinados a los alumnos que no cambiaron de nivel, es decir, que siguen en preescolar, reciben sus útiles, los que no cambiaron y siguen en primaria, que me refiero que pasaron de primero a quinto, los que van a recibir, por ejemplo, sus útiles después de iniciar el ciclo escolar, son los que entraron por primera vez a preescolar, primaria o secundaria. Pero todos los municipios en esta ocasión recibieron el beneficio. Ordinariamente se entrega antes de que nos vayamos de vacaciones de verano. Por ahí si hay alguna familia que no la haya recibido, estará seguramente resguardado su mochila, sus útiles y uniformes. Y una vez que arranquemos el ciclo escolar el próximo lunes 28, podrán buscar este material. ¿Cuándo terminaría de entregarse estos paquetes, por ejemplo, para los que ingresan a cada uno de estos niveles? Nosotros tenemos una estimación del mes de octubre. En los primeros días se toman tallas y medidas a este grupo y empiezan el proceso de fabricación o lo que ya está fabricado de empacamiento, porque hay que recordar que cada niño recibe un set, un conjunto específicamente para él, por su talla de zapatos, por el grado en el que está, por la talla de uniforme, etcétera. Entonces, eso en los primeros meses del ciclo escolar. Desde hace unos segundos, el próximo ciclo escolar iniciará el próximo lunes 28. Ya está todo listo en Jalisco para este regreso a clases. Sí, por supuesto, esta semana nos estamos preparando para que lo esté. Nuestros compañeros están en un proceso de formación intensivo, un taller que dura toda la semana. Las distintas áreas de la Secretaría es una organización muy grande, integrada por más de 100,000 personas, de los cuales 80,000 son docentes, y ellos tuvieron un merecido periodo vacacional. La mayoría de lo del personal administrativo no, estábamos preparando precisamente la entrega de las computadoras que esta semana estamos haciendo y la próxima, preparando, por supuesto, las capacitaciones que nuestros compañeros iban a tener, nuestra área de planeación, trabajando con infraestructura para garantizar que las remodelaciones que se están dando en escuelas de Jalisco vayan bien. Es todo un ejército de distintas personas colaborando desde diferentes áreas, tratando de que todo esté en marcha, desde lo que es tangible, como contar con las butacas, pizarrones y demás, hasta lo intangible como es tener los sistemas informáticos al día. Nuestro sistema de control escolar ya es 100% digital, por lo tanto, una familia que apenas vaya a inscribir a su hijo en el sistema educativo formal, puede hacer su proceso de preinscripción en una aplicación, en Recrear, y puede desde el mes de febrero garantizar un lugar dentro de 5 opciones que nos pone. La primera opción se le garantiza en un 95% y en las 3 primeras en 98%. Es que la inmensa mayoría de personas ingresa a escuelas cercanas o en los lugares que la familia quiere y inmediatamente empieza a generarse un expediente del alumno donde vamos viendo toda su trayectoria escolar, elementos importantes y bueno, pues es algo que sí es prepararse para el ciclo escolar, pero hay que estar haciendo un montón de elementos que afortunadamente son cíclicos para que las escuelas marchen bien. Eh, Cito ejemplos, arrancamos con herramientas que le permiten a los maestros poder hacer un buen diagnóstico,
de los alumnos. Arrancamos compartiéndoles los resultados de un test estandarizado que hicimos antes de que concluyera el ciclo escolar, que le puede servir a los maestros para conocer mejor a su grupo y a cada estudiante. También es cuando aprovechamos para poder empezar un esquema de capacitación con los maestros. En octubre, por ejemplo, tenemos el congreso más importante en educación que se hace en México, en su quinta edición, que es Recre Academy, un congreso que el año pasado inscribió a 65,000 personas, donde participan profesionales de la educación de distintas partes de México y del mundo, en donde los maestros pueden ir a vivir experiencias de conferencias magistrales, talleres, subcongresos. La temática cada año cambia de todo el concepto. En este año va a ser la reforma curricular, por supuesto, pero tenemos distintas temáticas como la inteligencia artificial y cómo va a impactar a la educación. Hablamos también sobre el tema de los idiomas. En esta ocasión tenemos un evento de educación de pueblos originarios para recuperar toda la riqueza que tienen estos pueblos. Y en fin, procuramos que todos los que trabajamos en educación tengamos algo que aprender en esta estrategia Recre Academy, que insisto, su ciclo inicia con un congreso en octubre, 23 y 24 de octubre, y después todo el año se generan contenidos, muchos que parten del congreso. Por ejemplo, si alguien está queriendo ir al próximo congreso, pero quisiera ver las conferencias de las 4 ediciones pasadas, pues lo puede hacer. Está en nuestros canales digitales y en ocasiones de manera presencial es imposible porque al mismo tiempo puede haber varias conferencias, talleres y actividades que pues, te imposibilitan físicamente estar ahí, pero después las puedes ver grabadas y seguirte beneficiando de estos esquemas formativos. ¿Todas estas herramientas se aplican para la educación pública de Jalisco o también para la educación privada? Hemos trabajado siempre sin distinción en este aspecto. Los dos son parte del sistema educativo nacional y del sistema educativo de Jalisco. La diferencia, evidentemente, principal es el sostenimiento, que el particular, pues yo digo que los padres de familia de escuelas particulares hacen una doble contribución para la educación de sus hijos, ¿no? Con sus impuestos, que les daría derecho de estar en escuelas públicas, pero ellos deciden pagar adicional por un valor agregado que seguramente la institución privada le representa. Pero para nosotros hacen una labor que ayuda al sistema, es decir, a final de cuentas terminan educando jaliscienses, por lo tanto es que los apoyos son muy similares, no diría que idénticos, porque también nuestra normatividad, pues obviamente no nos permite hacer una infraestructura en una escuela privada, ¿verdad? Pero eso es por norma, no es porque no valoremos la labor que hacen. Pero estos aspectos que son intangibles, que los puedes escalar muy fácilmente, pues incluso no solo los ponemos a disposición para el primer destinatario, que son los jaliscienses, sino también que hemos visto cómo nuestras métricas de ingreso a las páginas de contenido empieza a incrementarse significativamente de varios estados de la República, incluso de otras partes del país. Y creo que en esto educación es muy bueno, cuando se comparte en educación, como en muchas otras cosas, pero en educación en particular, no te empobrece, al contrario, te enriquece, porque la gente termina comentando, dando retroalimentación. Hemos tenido muchos contactos de especialistas de varias partes del mundo que se enteran de nuestro proyecto y quieren venir a conocerlo, a verlo, a compartirnos experiencias, y casi siempre lo hacen en el Congreso, que se facilita porque pues ese principio tienen estos congresos, son lugares de encuentro, pero Jalisco siempre le ha abierto la puerta a muchos sistemas educativos de otras partes del país y pues nos encanta hacerlo. Secretario, se espera una nueva oleada de COVID. La Secretaría de Educación está preparada para esta nueva oleada. Bueno, primero esperamos que no se presente. Platicaba yo y escuchaba una conversación con mi colega Fernando Peters, el secretario de Salud del Estado de Jalisco, y nos decía que por el momento no se ve esta situación. Eso no quiere decir que no se incrementen casos por los cambios de temperatura. Hoy en el occidente del país las lluvias, después seguramente hacia el final del año
el descenso de temperaturas también es un factor, pero creo que sí, respondiendo en concretamente, estamos preparados. El sistema se ha hecho pues de muchas herramientas que le permiten estar preparados. Ojalá que no, pero si en algún momento hay que volver a regresar pues a las casas a estudiar como se hizo en la pandemia, estamos mucho mejor preparados, yo creo que todos los sistemas del mundo, pero en Jalisco queremos no perder esas prácticas y hemos notado que en muchos estados fue como ya podemos regresar a la presencialidad y se dejó tal vez involuntariamente de lado los avances que se tenían digitales. A Jalisco también le sucedió un poquito eso. Lo vimos en las estadísticas, pero empezamos a poner medios para que no se perdiera. Y eso te permite estar preparado si se presentan esas condiciones, pero más importante que eso, te permite que tu sistema evolucione, que aprenda nuevas habilidades, que optimice recursos. Siempre es más fácil, insisto, escalar en temas digitales que en tangibles. Algo más que se agregar, secretario. Bueno, además de nuestro agradecimiento por este espacio, que como decía, en RECRE es muy importante articularnos, vincularnos, conversar no solo con otros maestros, con otros educadores, con otras escuelas, sino también con otros sectores. El hecho de que en un canal además tan innovador como este se puedan transmitir este tipo de conversaciones nos ayuda, por ejemplo, a llegar a papás que de otra manera tal vez no llegaríamos, nos ayuda a estar en este mundo del Internet, que cada vez es más utilizado, y nosotros tenemos, creo yo, que compartir y también beneficiarnos de esta clase de organizaciones que hacen contenidos de valor, ¿no? Hay muchas cosas también en Internet y en redes que no suman, o al contrario, por lo menos desde la óptica de la educación, entorpecen el desarrollo de las personas, porque a veces engañan, enajenan, o en el mejor de los casos, hacen perder el tiempo. Y creo que conversaciones educativas en distintos públicos siempre vienen bien, así es que gracias por ello. Secretario, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto haber estado aquí. Ya escuchó usted al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.